Hola, ¿cómo está? Muy bienvenidos a El Mercurio Inversiones por EMOL TV. El ciclo de bajas de tasas ya comenzó con el Banco Central de Chile y eventualmente podría también seguirlo la Reserva Federal de Estados Unidos. Y esas son buenas noticias no solamente para la economía, sino también para la renta variable. Esto luego de un ciclo en que hubo alzas de tasas que generaron rendimientos interesantes para los bonos. Pero ahora que comenzaría la curva inversa, podría ser un buen momento para las acciones. De hecho, los inversionistas de todo el mundo están ahora mismo reconfigurando sus carteras para adaptarse a este nuevo ciclo. En este episodio de El Mercurio Inversiones precisamente nos vamos a dedicar a ver cómo usted podría aprovechar estas opciones de una manera más económica, con información acerca de cuáles son los costos más razonables para este nuevo periodo. Y para ello nos vamos a enfocar, por ejemplo, en lo que sucede con los fondos mutuos. También vamos a hablar acerca de las cuotas de fondos de inversión y de los denominados ETF. Partamos con los fondos mutuos. Hay un cierto consenso en que los costos de esta industria en Chile son elevados, pero se trata de un sector bastante dominante que ya tiene 3 millones de partícipes. Pero si queremos hablar de costos, también queremos ver la comparación. Y para eso, en el siguiente gráfico, usted podrá ver cómo se comparan los costos entre Chile y Estados Unidos. Por ejemplo, ¿quiere aprovechar los mayores retornos que está entregando la renta fija local? Pues bien, si lo hace la industria de fondos mutuos en Chile, tendría que pagar 6 veces más que en Estados Unidos por acceder a esta inversión en términos promedio. ¿Quiere invertir en fondos de acciones internacionales? Bueno, tendría que pagar casi 4 veces más. Ahora, los fondos que replican índices, conocidos como los ETF, también son una opción. Vamos a verlo respecto de si usted tuviera una inversión de 100 millones de pesos. Si invirtiera esos 100 millones de pesos en los fondos mutuos que le estamos presentando, por ejemplo, a continuación, tendría que gastar unos 2,4 millones de pesos en promedio como costo en la industria de fondos mutuos chilena. Si lo hiciera en ETF, pagaría un séptimo menos, 360.000 pesos por los mismos 100 millones de pesos. Ahora bien, esto sin considerar la rentabilidad que eventualmente usted podría obtener por cada vehículo. Para los fondos mutuos, tiene además que escoger esto con pinzas. Hay opciones económicas, en las que vamos a presentarles a continuación, de acuerdo con el número de partícipes que pueda tener cada vehículo de aquellos que le mencionaremos. En mercado monetario, por ejemplo, usted podría tener una comisión promedio para pequeños inversionistas de 1,26%. Pero hay otras opciones que se alejan de ese promedio. En este gráfico que usted podrá ver a continuación, podrá ver aquí algunos ejemplos de algunos vehículos de inversión. El vehículo que lidera con la tasa anualizada de costos o TAC más baja es Ahorro Digital de BCI, que cobra solo 0,04% anual. Se trata de un fondo que es bastante nuevo, comenzó a operar en junio de 2023. En la categoría balanceados, es decir, aquella que mezcla acciones y bonos, la comisión promedio para los inversionistas retail es del 2,09%, pero hay alternativas mucho menos costosas. Very Conservative Strip de Fintual registra un cobro de 0,33%, y en un contexto en que los depósitos a plazo han sido un gran aliado del inversionista en el último tiempo, la serie A de esta estrategia ha tenido una rentabilidad del 11,5% al cierre de septiembre. Hay más ejemplos que puede ver allí. Heavy Metal de Credit Corp Capital es un balanceado agresivo que tiene un cobro de solo 0,43%, y en accionario internacional, donde la TAC promedio para inversionistas retail roza el 4%, se aleja de ese porcentaje hacia abajo Global Brands de Itaú, con un fee promedio de 0,97% para los inversionistas minoristas. Ahora, más allá de los fondos mutuos, también usted puede revisar lo que sucede con las cuotas de fondos de inversión. Y en Propela, Inversiones señalan que, por ser fondos que no permiten el rescate diario y tienen menores gastos operativos, ofrecen un menor costo al cliente y pueden también ofrecer una mayor rentabilidad. Pero no solo eso. En Propela Inversiones agregan otro factor, el factor tributario. Por ejemplo, fondos inmobiliarios, los cuales usando beneficios tributarios llegan a TAC menores,
al 0,3% son también opciones para mirar, es lo que dicen desde Propela. Ahora hay una opción que supera, si estamos hablando de costos, a los anteriores como aquellas más baratas. Nos referimos a todos estos vehículos que suelen replicar lo que ocurre con el IPSA, con el S&P 500 o los referentes de renta fija, son los ETF o ETF. En este caso, Pablo Solís, que es socio de Franja Inversiones, señala cuáles son las ventajas. Dice, siempre es más barata la inversión en ETF, sea de la clase de activo que sea, debido a que al operar en un benchmark, es decir, en una referencia, tomando posiciones similares y sin una gestión activa fuerte, ofrecen un costo menor. Ahora, la oferta de ETF locales partió siguiendo lo que sucedía con el IPSA, es decir, replicaban el desempeño del conjunto de sus acciones, pero luego se ha ido expandiendo a otro tipo de activos, ya sea la renta fija local y también opciones en el extranjero. Y aquí las comisiones suelen partir así de bajitas, en 0,2%. En esta oferta local vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, está el portafolio de depósitos a plazo, que es el fondo de inversión ETF Singular Chile, corta duración, que cuenta con una TAC para su serie única de 0,36%. En lo que va de 2023, que es lo que importa también la rentabilidad, su instrumento ha tenido una rentabilidad de 7,06% mirado hasta agosto. Vamos a mirar, de hecho, en la siguiente gráfica otros ejemplos con sus costos para distintos ETF. Si se busca invertir en un ETF que siga acciones de pequeña capitalización, una alternativa es un fondo mutuo de Zurich que cuenta con un TAC de 0,63% y que ha tenido una rentabilidad nominal durante 2023 de 16,3% al cierre de septiembre. Y en cuanto a la oferta extranjera de ETF desde Chile, BlackRock cuenta con una gran variedad de alternativas. Por ejemplo, en renta variable, su instrumento de mejor rendimiento en el año es iShares US Technology ETF, con un salto de 40% al cierre de octubre. Y esto con una comisión de solo 0,4%. Ahora, uno de los ETF más transados en Estados Unidos es el de Vanguard VOO, que replica el índice del S&P 500 y cobra una comisión de 0,22% anual sobre los activos bajo administración. Ahora, tengan en cuenta que los resultados pasados no necesariamente se repetirán en el futuro. Conozca las distintas alternativas de inversión a bajo costo en El Mercurio Inversiones, que es una comunidad única en Chile. Ahora, le vamos a contar lo siguiente. De suscribirse en las próximas semanas, usted podrá acceder a los esperados premios anuales del Mercurio Inversiones a las mejores administradoras de fondos mutuos. Ustedes, los suscriptores, serán los primeros en enterarse de quiénes son los ganadores este año en las distintas categorías. Y antes de pasar a la sección de mentes del mercado, vamos a ver cómo están precisamente los mercados antes de sus aperturas. Los futuros del Dow están cayendo en 0,1 y el mismo porcentaje de caída se replica con el S&P 500 y el Nasdaq Futures, 0,08% negativo en el caso del Nasdaq. Y para el cobre tenemos que los futuros están en $3,82 la libra. Esto es una caída del 0,38% respecto del viernes. Ahora, en Mentes de Mercado con Felipe Aldunate, viene una entrevista con Lucas Villaseca, gerente de activos internacionales en Security AEGF. Noviembre ha sido muy buen mes para los mercados. Tanto las acciones como los bonos, especialmente los bonos, han tenido un alza muy importante en lo que va de mes, lo que le ha permitido compensar en buena parte las pérdidas que hayan tenido en este 2023. ¿En cuánto durará esta recuperación y en qué conviene invertir en este momento? Es lo que conversaremos con Lucas Villaseca, gerente de activos internacionales de la administradora general de fondos del Grupo Security. Lucas, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. No, gracias a ti por la invitación. Bienvenido aquí a Mentes del Mercado. Lucas, en pocas palabras, ¿qué es lo que ha permitido que el mes de noviembre tenga tan buen desempeño como lo han tenido las acciones y los bonos? Ok, creo que lo más importante tiene que ver con la reunión que tuvo la Fed durante el mes de noviembre, donde el mensaje que transmitió fue que probablemente estamos viendo ya lo último de lo que fue las alzas de tasa y probablemente el próximo año debiéramos empezar a ver bajas de tasa. Esto
generó una caída relevante en las tasas base del Tesoro americano, y esto generó un rendimiento muy positivo a nivel de tasas y de los mercados accionarios. Esto igual tiene una doble cara. ¿Por qué? Porque estas probables bajas de tasa que vienen el próximo año, lo más seguro que vengan de la mano de una desaceleración económica. Y eso seguramente va a terminar afectando los resultados de muchas compañías. Entonces, por un lado hay una menor tasa, pero por otro lado puede que los resultados de las compañías vengan algo peor. Y en ese sentido es importante lo que está destacando. O sea, puede haber perspectivas no tan optimistas para lo que es la economía de Estados Unidos en este momento. Y eso quizás podría impactar más a las acciones que a los bonos. Claro. Las perspectivas para el próximo año en general en Estados Unidos y en el mundo son algo más débiles. Debiéramos ver una desaceleración global, tanto en Estados Unidos como en Europa. En mercados emergentes también vamos a ver una desaceleración, pero con niveles un poco más altos de crecimiento, y eso puede que termine afectando a algunas compañías, sobre todo a compañías que están más linkeadas a lo que se llama crecimiento y no tanto a compañías con buenos fundamentales, que esas son compañías como que conocía más como del sector quality o calidad, que deberían defenderse un poco mejor en un escenario de desaceleración económica el próximo año. Entendiendo que estamos armando un portafolio internacional, una pregunta más general, ¿conviene invertir más en acciones o en bonos en lo que viene? Ok, nosotros estamos algo más positivos, sobre todo para el comienzo del próximo año, en lo que es la renta fija. ¿Por qué? Porque ya tenemos tasas bastante altas y en un escenario donde probablemente vamos a empezar a ver bajas de tasa, eso puede ser bastante positivo para lo que es la renta fija. Y es algo que hemos estado viendo en el mercado también. Hemos visto un cambio en la alocación, bajando bastante la exposición a acciones y aumentándola en renta fija. Eso se dio más en la parte más corta de renta fija, de menor duración, pero en un escenario de bajas de tasa es probable que la parte de mayor duración empiece a tener mejores retornos. Entonces creo que ir aumentando un poco la duración puede ser algo que tenga sentido. Es importante lo que está aclarando, porque el mercado de bonos es muy amplio. Hay distintos tipos de bonos, están los de corto plazo, de baja duración, o de largo plazo, que son los que tienen duraciones más largas. Pero, ¿qué conviene en términos de mercados internacionales, América Latina, en deuda corporativa, deuda estatal? ¿En qué están recomendando en este momento? Perfecto. Durante el 2023 vimos un performance bastante positivo de todo lo que fue la parte más high yield o bonos de mayor riesgo, sobre todo lo que es Estados Unidos, y eso en un escenario de desaceleración económica el próximo año, esa parte puede complicarse un poco más. Entonces, en general, las recomendaciones están en invertir en renta fija, en bonos corporativos o bonos de gobierno, pero en el caso de la parte corporativa, en empresas de buena calidad, con buenos fundamentos, y ahí vemos buenas posibilidades, lo que es, por ejemplo, de la parte investment grade de Estados Unidos, pero también una parte que puede ser bien interesante, la parte de deuda latinoamericana en dólares, que debiera comportarse bastante bien, dado los bajos niveles de apalancamiento con lo que está funcionando. Qué interesante. Estás diciendo que la deuda latinoamericana de empresas corporativas de bajo riesgo tiene bajo nivel de endeudamiento, y eso lo hace de menor riesgo para invertir. Si uno ve el promedio de la deuda latinoamericana, el rating promedio es W. Si uno ve lo que es el high yield americano, el promedio es B+. Y al final hay solamente un notch de diferencia entre uno y el otro. Un grado de un grado. Pero si uno analiza, por ejemplo, lo que tiene que ver con el apalancamiento entre lo que es Latinoamérica y lo que es el high yield americano, vemos de que el apalancamiento del high yield americano es más del doble de lo que es en Latinoamérica. Entonces uno está invirtiendo en compañías de un perfil crediticio relativamente similar, por rating, pero cuando uno va a los fundamentales, a los números, ve niveles de apalancamiento que son bastante más bajos. Qué interesante. O sea, la deuda latinoamericana está mostrando menos nivel de endeudamiento que deuda equivalente de empresas de Estados Unidos. Sí, es algo que se está viendo hace algún tiempo. Después de la pandemia vimos un performance bastante positivo de lo que es el sector commodities, y eso generó un proceso de desapalancamiento bien importante en las empresas que componen los índices de renta fija latinoamericana, porque son compañías que están muy linkeadas a todo lo que tiene que ver con el sector exportador. Entonces estas empresas, al ver precios de commodities más altos y al mismo tiempo monedas que en general en Latinoamérica estuvieron depreciándose durante un tiempo, generaron mayores márgenes, hicieron que estas compañías les fueran bajando los ratios de apalancamiento. ¿Y el contexto de riesgo de América Latina no es un factor en contra de estos papeles? O sea, porque ¿qué pasa con Argentina? ¿Qué pasa con Chile, Brasil, México? ¿No hay un contexto de riesgo relevante para América Latina que podría perjudicar esta inversión? O sea, Latinoamérica es una zona geográfica que siempre ha tenido dificultades por temas económicos y políticos. Eso no lo vamos a negar y es algo que vamos a continuar
estar viendo en el tiempo. Pero si uno lo ve en términos relativos, y uno ve sobre todo la parte geopolítica, la parte latinoamericana está relativamente estable durante los últimos años dentro de sus mismos procesos que tiene, pero cuando uno ve el resto del mundo, la parte geopolítica se ha ido complicando bastante. Entonces, en términos relativos, cuando uno ve Latinoamérica y lo empieza a comparar, por ejemplo, con lo que está pasando en Europa, o lo que pasó con la parte de real estate en China, o lo que está pasando con Medio Oriente, en términos relativos se empieza a ver un poco más atractivo. ¿Qué pasa cuando dices que las empresas latinoamericanas han reducido su nivel de endeudamiento? Y tenemos casos como, por ejemplo, acá en Chile sucedió recién con Falabella, que justamente por su mayor endeudamiento perdió el grado de inversión. Hay otras empresas que también están subiendo su endeudamiento. ¿No es eso como contradice un poco lo que estás mencionando? O sea, todos los años vamos a ver un porcentaje de las compañías que van a enfrentar problemas. En general, el promedio de compañías que tienen que reestructurarse todos los años en Latinoamérica es cerca de un 3-4% del índice. Esto pasa todos los años. Eso no quita de que el fuerte de las compañías en Latinoamérica se encuentra en una posición financiera súper sólida. El caso de Falabella puntual también tiene que ver, bueno, con el sector en el que está, un sector que es bastante cíclico y que depende mucho de la demanda interna y también, bueno, de decisiones de la misma compañía, pero eso termina afectando a la compañía en particular. Pero cuando uno ve las empresas como un todo, la verdad, las compañías se ven bastante sólidas. ¿Qué pasa con en Argentina, por ejemplo, y el triunfo de Milei? ¿Lo ven como un factor de riesgo relevante? Es difícil saber qué va a pasar en Argentina con el triunfo de Milei. Claramente es un cambio de timón, va a ser un cambio de una forma distinta de hacer las cosas. Milei va a tener un gobierno difícil, va a enfrentarse mucha oposición porque él va a tratar de hacer cambios estructurales en la economía. Entonces es difícil saber qué va a pasar. Lo más importante en Argentina es tienen que reducir el déficit fiscal, tienen que darle libertad al Banco Central para que tome decisiones de política monetaria en base a lo que realmente conviene al país y no se enfoque tanto en imprimir y financiar el déficit de la economía. Entonces creemos que esa va a ser la parte más importante. ¿Cómo le va a ir a Milei? Es una pregunta muy difícil de responder porque va a ser un proceso complejo. ¿Y qué pasa en Chile, que tenemos un plebiscito constitucional dentro de poco? ¿Es un factor de riesgo para esta estrategia enfocada en América Latina? El mercado en general ha tomado este nuevo proceso constituyente como que el resultado en sí va a generar menos volatilidad en lo que va a pasar hacia adelante en Chile. El proceso anterior, y uno lo veía en el mercado, realmente las expectativas sobre qué iba a pasar era mucho más importante. En este caso pareciera que las dos opciones no son tan distintas y no debieran generar posibilidades tan distintas hacia adelante. Entonces eso ha generado algo más de tranquilidad en el mercado. Además, las encuestas todavía muestran que hay un porcentaje muy grande de las personas que todavía no sabe que va a votar. Y eso también genera algo de incertidumbre, pero al mismo tiempo pareciera que no es un tema tan fundamental a largo plazo para Chile. ¿Y qué pasa con las acciones? Estamos hablando mucho de los bonos latinoamericanos, pero ¿qué pasa con las acciones? ¿Y qué pasa con el IPSA, que ha tenido un buen rebote en este mes? ¿Sigue siendo un sector importante para invertir? Sí, lo que ha pasado con el IPSA, y esto hay que volver varios años para atrás, hubo un proceso como de de-rating de Chile con respecto a otros países de la región. Chile tradeaba siempre con un premio bastante relevante con respecto a otros países de Latinoamérica y eso lo fuimos perdiendo por razones políticas, por razones económicas. Actualmente, si uno lo ve a nivel de múltiplo, estamos hasta un poquito por abajo del promedio de algunos pares en Latinoamérica y esto lo hace ver relativamente atractivo. O sea, a nivel de múltiplos nunca hemos tenido múltiplos tan bajos como los que tenemos ahora. Pero eso también viene de la mano de complicaciones de ciertas compañías, como hablabas tú del caso de Falabella, y hay varios casos más que han ido complicando un poco el escenario local. Entonces, va a ser importante el desempeño que tengan las compañías hacia adelante, obviamente la evolución política y todo. Pero a nivel de múltiplos, estamos hablando de múltiplos súper bajos y en la medida que tengamos buenas perspectivas hacia adelante en el país, podrían ver buenos resultados a nivel del mercado accionario chileno. Lucas, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y seguimos con el Mercurio de Inversiones en EMOL TV. Los resultados del tercer trimestre han levantado algunas alertas sobre las empresas chilenas que cotizan en bolsa. La caída de 46% del monto de utilidades que han mostrado las empresas que cotizan en el IPSA tuvo un importante efecto secundario: el aumento de las métricas de endeudamiento de las empresas. Estos son indicadores claves para el mercado porque determinan en gran parte el nivel de riesgo financiero de las compañías. Y con esta clasificación se determina si tienen un grado en las cuales los grandes inversionistas institucionales pueden invertir, lo que se conoce como grado de inversión, o si se trata de obligaciones que solo son aptas para inversionistas especulativos, o como se les dice en el mercado, bonos basura.
Y esta es la recomendación del Mercurio Inversiones de esta semana, un análisis de la evolución del endeudamiento de las empresas a partir de los datos conocidos para el tercer trimestre de este año. Claramente uno de los casos destacados de este reporte es Falabella, que pasó de tener una deuda financiera neta que equivalía a 5 veces su EBITDA a un nivel de 8,20 veces. Con esta alza, la firma perdió el grado de inversión de sus bonos, con lo que estos pasaron a nivel de grado especulativo. Pero no es la única alza que preocupa al mercado. En la firma de telecomunicaciones Entel, por ejemplo, pasó de 1,62 veces a 2,78 veces en 12 meses. A esta lista de preocupaciones también se suma Conchitoro. La mayor exportadora chilena de vinos pasó de un índice de 2,5 veces a 4,2 veces. Copec, por su parte, también está entre las preocupaciones, pasó de 1,79 veces a 3,4, mientras que su competidora forestal CMPC lo hizo desde 1,83 a 2,83 veces. Distinto fue el caso de las eléctricas, por ejemplo, que redujeron con fuerza sus niveles de endeudamiento en estos 12 meses. En el Chile, por ejemplo, pasó de 9,33 veces a solo 2,88 veces. Engie Energía pasó de 8,51 a 4,85. Suscríbase al Mercurio Inversiones y revise en detalle este reporte con información clave para armar su portafolio de renta fija. Y con este dato cerramos el programa de hoy del Mercurio Inversiones y nos vemos la semana que viene, como siempre, por EMOL TV.